buenas tardes, muchas gracias por asistir. A nombre del maestro Eugenio Vázquez Muñoz, director del Colegio de Veracruz, les damos la bienvenida a su casa de estudios, y en esta ocasión les presentamos a un gran conferencista que es el licenciado Salvador Esquiabón Núñez. Él es experto en evaluación de políticas públicas y en esta ocasión les va a hablar un poco sobre una de las teorías que nos ayudan a entender la toma de decisiones, que es el Public Choice, Rational Choice. Este evento lo organizan los estudiantes del Colegio de Veracruz de los nuevos semestres como un adelanto a la Semana del Estudiante, y quisiera darle la palabra a Lisette Salve, estudiante del colegio, para que presente a nuestro ponente, pero démosle un aplauso al licenciado. Él también es profesor de la maestría en políticas públicas, y es una gran oportunidad. Veo a algunos estudiantes de la maestría para que puedan, digamos, aprovecharlo y estudiar un poco en el tema de elección pública, así que buenas tardes. A nombre de mis compañeros del octavo semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública del Colegio de Veracruz, doy la bienvenida al licenciado Salvador Esquiabón Núñez, del cual me permitiré leer una breve parte de su currículum. El licenciado Salvador Luis Esquiabón Núñez es presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales en Evaluación, por sus siglas AMPE. Es economista de profesión, experto en evaluación, diseño y difusión de políticas públicas. Fue distinguido con mención honorífica de Coneval por buenas prácticas en evaluación. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales en Evaluación, por sus siglas AMPE. Tiene más de 10 años de experiencia en temas de evaluación con la FAO en México. También ha sido ponente en conferencias, seminarios y diplomados sobre marco lógico, presupuesto público y gestión de resultados, diseño de encuestas y grupos de inmersión, así como en temas funcionales del cerebro humano. Cuenta con amplia experiencia en temas de neuroeconomía, comunicación simbólica, diseño de mensaje y toma de decisiones. Cursó 5 seminarios en temas de evaluación y comunicación en la Universidad de Chicago y la FAO, entre otros. En su experiencia laboral de abril de 2012 a la fecha se desempeña como coordinador general de agronegocios en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial en el Estado de Puebla. De 2011 a 2012 se desempeñó como coordinador nacional para seguimiento y habilitación de los centros de evaluación y certificación de servicios en la institución Inca Rural. De 2002 a 2011 se desempeñó como coordinador del Comité Técnico Estatal de Evaluación en Zagarpa, delegación en el Estado de Puebla. Dentro de algunos de sus logros profesionales destaca el haber organizado en 2011 y 2012 el primer y segundo Congreso Internacional en Evaluación de Políticas Públicas, donde se expusieron los mayores avances en métodos y procedimientos de evaluación. Le damos la palabra al licenciado Salvador Esquiabón para que dé inicio a esta magistral conferencia. Muchas gracias. Agradezco al Colegio de Veracruz por esta cálida bienvenida. Muchas gracias, doctora Cruz. Es un placer verlo. Les presumo, fue maestro mío y fue uno de los diplomados de los que le saqué mejor provecho. Gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación. Espero ser claro, espero que les sirva. En este tema vamos a tratar lo que es el Public Choice, la teoría del Public Choice, y tratar de entender un poco el cerebro. El tema del cerebro me ha apasionado y ahorita van a ver por qué. Es impresionante todo lo que hemos descubierto, pero mucho más impresionante lo que nos falta por descubrir. Es un tema crucial, no solo para el entendimiento del individuo, sino para la comprensión de nosotros mismos. Entender cómo funciona nuestro cerebro nos ayuda incluso en lo personal. Muchas veces no entendemos por qué actuamos o por qué decidimos tales cosas. Cuando empezamos a entender cómo funciona esto que traemos acá, que es producto de una evolución de millones de años,
es como podemos entender por qué a veces tomamos decisiones y por qué algunas de esas decisiones ni tan siquiera nos damos cuenta, como casarnos, elegir pareja. Si piensan que es libre albedrío, les voy a decir que no, y ya lo veremos más adelante. Ok, la siguiente. El problema que tenemos en las ciencias sociales es mucho más grave que lo que podríamos denominar en las ciencias naturales. Aquí no estudiamos piedras, no estudiamos materiales, estudiamos personas. Y tenemos esas personas que son personas que deciden, actúan, se desplazan, tienen preferencias. Entonces no podemos, tenemos muchas limitantes a comparación de las ciencias, de la física o otras ciencias que estudian cosas cambiantes, pero de una u otra manera que las podemos meter a un laboratorio y someter a pruebas y evaluaciones y todo. En el caso de las ciencias sociales, el problema es mayúsculo, porque no podemos agarrar un individuo, no podemos tomar una comunidad, una sociedad y meterla a un laboratorio y ver cómo reaccionan, o por lo menos nuestros procedimientos son muy limitados y hasta cierto punto subjetivos. Eso le agrega una enorme complejidad al avance en las ciencias sociales, y quizás ese avance lo hemos sustituido con visiones ideológicas o explicaciones de perogrullo, y creo que el campo de las ciencias sociales es todavía muy amplio y impone grandes retos. Tenemos que desarrollar herramientas muy poderosas para entender mejor a la sociedad, que está compuesta por individuos. No es una sociedad compuesta por una masa, es una sociedad compuesta por individuos. Entonces el reto de las ciencias sociales es mayúsculo, y yo siento que es de las ciencias que menos se ha avanzado, pero la que tiene más potencial en el futuro. La siguiente. Bueno, vamos a ver el problema de la política pública. En general este señor es muy simpático, a todos nos agrada, nos trae regalos en diciembre, todos lo queremos, es una maravilla, y queremos que el gobierno sea así. La sociedad, los individuos presionamos a que el gobierno sea como este amigo, que es querido por todos. El problema viene cuando en el verano lo tenemos que mantener. O sea, queremos ese gobierno que nos regale todo, pero ya en el verano tenemos que mantenerlo, y ahí está el problema. Entonces a veces generamos, por la misma presión social, gobiernos que traten de resolver todo, y el problema es mantenerlos. Entonces ya este señor agradable ya dejó de ser lo agradable que habíamos visto en diciembre, porque ahora lo tenemos que mantener, y eso cuesta. En economía no hay nada gratis, no hay desayuno, dicen no hay almuerzos gratis, todo cuesta y alguien lo paga. La siguiente. Bueno, otro de los problemas cuando generamos este tipo de gobiernos que trata de solucionarlo todo, muy paternalistas, que generamos incentivos perversos en la sociedad. Todo el mundo quiere ser beneficiario de los programas y nadie quiere hacer un esfuerzo. De hecho, hay varios estudios, por ejemplo, del programa Oportunidades y otros programas de este tipo, donde la gente, después de recibir este tipo de apoyos, deja de trabajar. O sea, está acostumbrada a un nivel, recibe los apoyos y deja de trabajar, porque su intención no es mejorar su nivel. Con eso es suficiente para vivir y deja de trabajar. Son excepciones, pero los hay. Y esos son de los efectos perversos que tiene a veces las políticas públicas. Generar estos incentivos para que la gente se forme a pedir y no incentivar el esfuerzo y el trabajo propio. Recuerdo una encuesta internacional donde la pregunta fundamental es: ¿usted cree que el progreso, la mejora, depende de su esfuerzo o depende de las buenas relaciones políticas? Bueno, México es uno de los países que más responde que depende de las relaciones políticas y no del esfuerzo. Este es un problema grave y hemos tenido incentivos perversos. Hemos generado una cantidad de programas impresionantes. Prácticamente para cada problema le generamos un programa. Y ni los que estamos inmersos en el sector público conocemos todos los programas que hay. Y además que cada 6 años o cada 4 los cambiamos. Entonces, según Coneval, y estoy hablando de memoria, hay 526 programas enfocados al combate a la pobreza, entre municipales, estatales y federales. 526 para un problema es un mundo. Habla de dilución de esfuerzos. La siguiente.
Hay una diferencia muy clara en el sector público y en el sector privado. En el sector privado, los agentes económicos están incentivados por el mercado, y el mercado es cruel. Si en el mercado, si yo estoy inmerso en el mercado y produzco o comercializo algo que la gente no sienta que es necesario, que no está en el precio o la calidad adecuada, simplemente no me compran, no adquieren mi producto. Y las señales llegan muy, muy rápido y mi empresa quiebra. Es así de sencillo. El mercado, cuando funciona sin ataduras, sin rentismos, sin monopolios, el mercado es así, directo. Si yo no produzco lo que la sociedad quiere, al precio que está dispuesta a pagar y con la atención que ella requiere, simplemente mi empresa quiebra. Las señales son inmediatas. El problema es en la política pública. Las señales no son muy claras. Las señales tardan en llegar. Yo puedo tener un programa que no genere ningún efecto positivo, pero como es gratis o es monopólico, puede estar durante años y años y años y no va a desaparecer porque es gratis o porque es lo único que hay. Entonces, aquí es el valor de la evaluación, por eso se inventa la evaluación, porque no tenemos señales claras. O sea, en el sector privado, si yo no produzco lo que el mercado demanda, con las características que el mercado demanda, la señal me llega rápido y quiebro y cierro, o cambio de actividad, o en fin. Pero en el sector público las señales no llegan a veces al momento de la elección, y a veces llegan, la gente también olvida o se puede diluir, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tenemos en el sector público es que las señales no son claras. Las señales sobre la eficiencia y eficacia no son claras, como en el sector privado. Entonces tenemos que desarrollar métodos que nos aseguren que las políticas públicas generen valor para la sociedad, porque finalmente, lo vamos a ver más adelante, las políticas públicas o las instituciones son un jugador clave en el desarrollo de una economía o de una sociedad. Bueno, cuando analizamos las experiencias mundiales podemos ver milagros efímeros. El caso de Brasil despertó muchas expectativas, era el milagro de América, pero era una economía muy ligada a China y que solo se circunscribió fundamentalmente a producir genéricos. La demanda de China cae, la economía de Brasil se empieza a caer, y bueno, es parte de lo que hemos visto ahorita, los problemas, es uno de los efectos de los problemas, pero por ejemplo esto ya se veía venir desde hace años, pero la señal apenas llegó. Es el problema que les digo del sector público, las señales llegan tarde y a veces llegan distorsionadas, pero hay muchos ejemplos de aparente éxito, pero que al cabo no resisten la prueba del tiempo. Es algo que cuando hacemos análisis debemos tener mucho cuidado. Pero también, lo siguiente, hay milagros que sí perduran. Miren, yo les sugiero que, y si no lo tienen se los puedo mandar, escribí un artículo sobre Botsuana. Botsuana es un país que me impresionó muchísimo. Está situado en el sur de África. Era un país exageradamente pobre. En los 50 estaba situado en el ranking mundial como el 6º país más pobre del mundo. Dicen que la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre en Botsuana eran 2 vacas. O sea, aquel que poseía 2 vacas era rico, aquel que no tenía ni una vaca era pobre. Es un país semidesértico, donde solo prácticamente había ganadería de pastoreo. Y esa era la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre, 2 vacas. Para que vean el nivel de pobreza. Otra señal de su nivel de pobreza es un país con 7 millones de habitantes actualmente más o menos, pero en 1972 tenía solo 12 kilómetros de carretera pavimentada. O sea, 12 kilómetros no es nada. Todo el país había 12 kilómetros de carreteras pavimentadas. Tenía su máxima escolaridad, eran 80 estudiantes de secundaria, hablo de 1970, 80 estudiantes de secundaria. La gente que tenía que estudiar tenía que salir fuera del país, no había ni escuelas, o sea, una pobreza brutal. Bueno, quiero decirles que en la actualidad Botsuana en el ranking mundial está ligeramente abajo que México, y si nos descuidamos nos va a rebasar.
O sea, realizó una proeza impresionante. Aquí no hubo un plan Marshall que dijeron, bueno, gracias al plan Marshall, Botswana salió airosa. No hay recursos naturales salvo diamantes. Tiene minas de diamantes, pero su vecino Zimbabue también tiene minas de diamantes. Y su vecino Zimbabue era más rico que Botswana hace 50 años y ahora Zimbabue está sumido en la pobreza absoluta. Es el país más pobre del mundo ahorita, Zimbabue, con la tasa de inflación mucho más alta. De hecho, la moneda local ya desapareció. Tenía inflaciones a veces de arriba del 1000% por día. Es una cosa impresionante. Botswana también tiene diamantes y sin embargo se empobreció. Zimbabue tiene diamantes y se empobreció. Botswana tiene diamantes, pero no es por los diamantes que explica su éxito económico. Su éxito económico es que pudo crear políticas públicas muy eficaces, un ambiente propicio a los negocios. Es uno de los países que actualmente en el ranking de facilidad de negocios está muy por arriba. Es uno de los países que en el ranking de ambiente para los negocios, de facilidad para el registro de negocios, siempre está arriba. Tiene tratados de libre comercio con muchos países. Y no creo, lo paradójico de Botswana es que no encuentro programas de combate a la pobreza. O sea, parece que esa máxima de que los programas contra la pobreza crean pobres, hasta por lo menos aquí parece que hay evidencias de que sí. O sea, no hay programas de combate a la pobreza y logró salir de la pobreza. Todavía tiene problemas, o sea, obviamente está abajo en el ingreso per cápita, está abajo de México, pero hay que ver lo que avanzó. Lo que avanzó es impresionante y sin factores externos que digamos estos factores fueron clave para Botswana. Ahora tiene carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, universidades, es un país exportador, en fin, ha evolucionado. Y otra de las características que no encontramos en Botswana, no hubo ese gran líder, ese gran timonel que le prometiera al pueblo de Botswana abrirle el Mar Rojo y llevarlo al nirvana. Simplemente son gobiernos que escuchan, que actúan en forma muy humilde, muy sencilla. Sin embargo, logran hacer cosas. Y otro factor que encuentro en este país de Botswana es que hubo una focalización muy acertada. Su política pública se centró en 3 grandes ejes. 1, educación de calidad y gratuita solo a nivel básico, una educación de calidad. Salud, establecieron como una meta muy sencilla, que todo habitante de Botswana no estuviera a más de 15 kilómetros de un dispensario médico al menos. O sea, ese era un objetivo muy sencillo, pero muy claro. O sea, tenían que tener un dispensario médico al menos a 15 kilómetros. O sea, se estableció un objetivo muy puntual. Y el tercer gran eje fue la comunicación. La mayor parte de su presupuesto se ha ido a comunicación, es conectar. Si yo conecto, las oportunidades florecen. Si la sociedad está desmembrada o no está comunicada, las oportunidades no florecen. Entonces, gastaba hasta el 27% de su presupuesto, por ejemplo, en carreteras. Digo, aquí no hubo programas de combate a la pobreza. Educación, salud y comunicación, conectividad. Ferrocarriles, internet, todo esto. Entonces, con estos 3, él apuntaló las bases para que los propios habitantes de Botswana lograran el desarrollo. En lugar de ejercer un gobierno paternalista, logró crear las bases, la educación, que crea las destrezas, salud, que logra que los habitantes tengan la capacidad para trabajar y producir, y conectividad, que se puedan conectar y se puedan desplazar, que pueden estar unos conectados con otros, y en base a estos 3 ejes logró el desarrollo. No hubo grandes políticas, no hubo grandes planes, un plan muy sencillo, muy escueto, y en base a esto logró abatir la pobreza. Entonces es un ejemplo de cómo políticas públicas bien diseñadas, sencillas muchas veces, logran un impacto trascendental en la sociedad. Aquí sí obró un milagro, pero es un milagro que habla del esfuerzo de la gente de Botswana. Me llamó la atención, nada más hago un paréntesis de Botswana. Encontré un artículo sobre Botswana donde dice que el país está mal. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor índice de habitantes, la mayor proporción de habitantes con SIDA en África. Esto es no saber a veces
leer las estadísticas. ¿Por qué tiene el mayor índice de enfermos de SIDA Botswana? Muy simple. La mayor esperanza de vida la tiene Botswana. Mientras en Zimbabue la esperanza de vida son 37 años, en Botswana son, no recuerdo, hablo de memoria, como 80 años. Entonces los enfermos no se mueren. O sea, siguen viviendo, tienen un sistema de salud muy eficaz y los enfermos de SIDA, pues, no se curan, pero sobreviven a esta enfermedad durante muchos años. Entonces, estadísticamente, pues, tiene la mayor cantidad de enfermos, sí, porque no se mueren, así de sencillo. Mientras otros países se les mueren, pues cada muerto lo borramos de la estadística y mantenemos una proporción baja. Pero esa vez es un paréntesis sobre no saber leer estadísticas. Pero aquí hay un ejemplo, o sea, hay que ver qué hicieron. Dicen, si yo quiero ser el mejor pastel del mundo, necesito ver qué hizo el mejor pastelero del mundo y de él aprender. La siguiente. Bueno, otro ejemplo de la importancia de las instituciones son los países que se dividieron. Los psicólogos lo usan mucho. Ellos estudian gemelos separados al nacer y encuentran cosas sorprendentes. Hay un caso de unos gemelos, se estudiaron hace años 100 parejas de gemelos idénticos separados al nacer. Uno de ellos quedó en una familia cristiana en Jamaica, una familia judía en Jamaica, y otro terminó con una familia cristiana en Alemania. O sea, dos religiones muy distintas, dos países radicalmente distintos. Imagínense, en Alemania y en jamaiquino no hay casi similitud alguna. Y cuando los investigaron, los dos, a pesar de que no se conocieron, que vivieron en culturas diferentes, con ideas religiosas distintas, tenían una costumbre muy rara. Accionaban la palanca del WC antes de hacer sus necesidades. Todos accionamos la palanca después de hacer nuestras necesidades. Ellos la accionaban antes y después. Compartían, entre otras cosas, compartían esa similitud. Busquen la explicación que quieran, pero es una costumbre muy rara que yo apuesto que de aquí nadie la tenemos. Sin embargo, ellos separados por un océano, por dos culturas distintas, por dos religiones distintas, y compartían esa característica muy rara. Son de los secretos que guarda nuestro cerebro. Entonces, estos países que fueron separados nos dan la oportunidad de ver el efecto que tienen las políticas públicas, porque estamos hablando de la misma raza. Aquí no podemos decir que esto es porque son güeros, esto es porque no podemos atribuir cuestiones de raza, cuestiones de clima, porque prácticamente es el mismo país, el mismo clima, la misma formación cultural, el mismo expertise. O sea, arrancan al parejo, y sin embargo un país crece y otro se queda atrasado. ¿Qué es lo único diferente que tienen? Instituciones. O sea, el caso de Corea, el caso de Alemania, nos da una visión de que dos países similares, con la misma raza, la misma cultura, la misma formación académica, después de unos años un país crece y otro no. Y no nos metamos en cuestiones ideológicas. Simplemente un país crece y otro no. Es más, un país quiebra y otro se sostiene. Y la única diferencia son sus instituciones. Entonces las instituciones tienen un peso fundamental, porque son los que generan las reglas del juego y son los que determinan el crecimiento. No solo ellos, pero tienen un peso fundamental en el crecimiento de una economía. Entonces los países separados también nos dan esa valiosa oportunidad de analizar el peso de las instituciones, así como los gemelos separados le dan la oportunidad a los psicólogos, a los estudiosos de la economía y la sociología nos da la oportunidad de entender muchos problemas, porque les repito, nosotros no podemos meter una sociedad a un laboratorio. Entonces tenemos que, con lo que haya, tratar de entender las cosas. Y estos países nos dan una excelente herramienta para entender el valor de las instituciones. La siguiente. Bueno, me voy a detener un poquito. Les voy a dar un curso de economía ultra rápido. Este es el factor de emprendimiento de toda sociedad. Cuando un servidor estudiaba hace muchos años en economía, yo solo me quedé en la primera parte de la fórmula, los factores de la producción. Pensábamos que el crecimiento dependía de la suma de capital más trabajo más tecnología. Lo que pensaban los clásicos es que todo era capital y trabajo, y Marx agregó el término de tecnología. Entonces esta suma de estos tres factores es lo que daba el crecimiento. Dicen, no consta, que cuando Lenin vio esta fórmula, dijo,
Con esto no necesitamos a los capitalistas. Pues simplemente habilidades gerenciales, capital, más trabajo, más tecnología, y voilà, la economía funciona. Y eso es lo que creíamos en esos años, que solo estos eran los factores fundamentales, y lo son, pero no son los únicos. Después llegó otro economista, Schumpeter, y otros economistas, se me olvidó el nombre, que dijeron, no, aparte de capital, más trabajo, más tecnología, está el factor humano y el factor de mercado. El emprendimiento, el crecimiento de una economía, depende del factor humano, que es la innovación, la búsqueda de oportunidades, la generación de nuevos productos, la creatividad. Estos factores son determinantes para el crecimiento, no solo capital, más trabajo, más tecnología. Si fuera solo capital, trabajo y tecnología, sería muy fácil desarrollar un país. O sea, es un problema de dinero técnicamente. Sin embargo, el problema del desarrollo va más allá del dinero. Eso explica por qué, por ejemplo, los que se ganan la lotería, al cabo de unos años, terminan igual o peor que como empezaron. El desarrollo en las empresas, en las personas, en los países, va más allá, y por desgracia, de cuestiones de dinero. No solo es cuestión de dinero, es cuestión de actitudes humanas, del factor humano. Entonces, estos economistas plantean, ¿no?, la clave, aparte de los factores directos de la producción, es los factores de mercado, los factores humanos. Decía, el primer paso para dejar de ser pobre es querer dejar de ser pobre. Si no doy este paso, o sea, abandonar la pobreza es un camino muy arduo, muy difícil, requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero el primer paso es uno, querer dejar de serlo. Si soy estudiante mediocre y quiero dejar de ser estudiante mediocre, el primer paso es uno, querer dejar de ser estudiante mediocre. Lo demás implica mucho esfuerzo, pero siempre hay un primer paso. Y en una sociedad, querer dejar de ser pobre es el primer paso. Y bueno, después apareció otro economista, North, que él era un enemigo de la intervención del Estado. Él pensaba que el desarrollo económico sorprendente de los Estados Unidos se había debido a los ferrocarriles. Se asoció con un matemático, y tenemos aquí ya los primeros ordenadores, las primeras computadoras, que les permitió hacer correlaciones, muchas correlaciones, y su hipótesis era que eran los ferrocarriles los que hicieron que Estados Unidos fuese una potencia. Después de hacer sus correlaciones, se encontró que no habían sido los ferrocarriles, habían sido las instituciones legales de los Estados Unidos, con todo su marco legal, fue el factor que indujo a que Estados Unidos se convirtiera en una potencia. Y esta corriente se llamó institucionalismo. Entonces, North establece que aparte de los factores de la producción, capital, trabajo, más tecnología, aparte de los factores humanos, creatividad, innovación, búsqueda de oportunidades, también están las instituciones, que las instituciones son el factor clave y determinante para que una sociedad crezca. ¿Por qué? Es muy sencillo, la siguiente. Porque las instituciones son las que establecen las reglas del juego. Si las instituciones premian, aunque no lo quieran premiar, pero los hechos premian la piratería, florecerá la piratería. Si las instituciones premian el trabajo y el esfuerzo, florecerá el trabajo y el esfuerzo. O sea, y esa es una de las conclusiones del public choice. Los estados, las políticas no son neutrales, generan incentivos, establecen reglas del juego y crean motivaciones a que los individuos jueguen de tal forma o de otra forma. Entonces, lo que vimos con los países separados, lo que hemos visto con países como Botswana, es que el factor institucional es crucial. Pero el problema del factor institucional, como ya lo veíamos, es que las señales sobre eficiencia y eficacia no son tan claras ni tan directas como en el mercado. Podemos tener programas que no funcionan, que no creen valor para la ciudadanía, y sin embargo persiste. ¿Por qué? Porque es gratis, o porque es monopólico, o cuasi monopólico. Y no lo sabemos. Tenemos que evaluar nuestras instituciones, porque no hay otra forma de saber si crean valor o no para la sociedad. Y los ciudadanos somos los jugadores. Jugamos en base a esos incentivos perversos muchas veces. De hecho,
creo que ese dicho de que los caminos al infierno están empedrados de buenas intenciones aplica puntualmente en la política pública. Todas las políticas públicas tienen buenas intenciones. No he conocido una política pública que tenga una mala intención. Si leen sus objetivos, todos son objetivos muy loables, muy magníficos, muy top. Sin embargo, a veces generan efectos perversos y crean más problemas de los que solucionan, o no solucionan ninguno en el mejor de los casos. Entonces, el tema de las ciencias sociales, el tema de la economía es muy delicado, no es fácil, requiere mucho esfuerzo y requerimos gente que tenga la calidad para realizar investigaciones cada vez más puntuales, más serias. No es el camino fácil de echar el rollo. O sea, los que estamos en estas áreas tenemos fama de muy rolleros y es el momento de decir hasta acá el rollo. Lo que se trata es comportarnos como científicos. La siguiente, en este tema aparece Buchanan, que es el creador de la teoría del public choice, y él descubrió algo muy simple. O sea, lo que él descubrió le valió el premio Nobel. Dicen que la verdad a veces está ahí y no la vemos. Las verdades están presentes, están ante nuestros ojos y no las vemos. Él descubrió, eliminó ese sesgo romántico de la política. O sea, pensábamos que los que se dedicaban, los actores políticos, eran gente que buscaba el bien común, mucho romanticismo, ¿no? Nuestros héroes que dan la vida, que sacrifican todo por la sociedad. A lo mejor los hay, pero yo creo que si los hay son excepciones. Los actores políticos son seres humanos como cualquiera de nosotros, con nuestros traumas, nuestras virtudes, nuestros defectos, y que además actúan en base al interés propio y a incentivos, y dependiendo de los incentivos es la actuación. Entonces lo que descubrió es que los individuos tienen voluntades propias. Buchanan rescata el papel del individuo. Nos habíamos perdido en los análisis socioeconómicos, hablando de masas, hablando de pueblo, hablando de sociedad, pero lo que tenemos son individuos muy distintos unos de otros, con intereses, incentivos, características muy propias, cuya suma genera un actuar social. No es una masa que se mueve, no es el pueblo que se mueve, son una serie de individuos, y tenemos que entender esos individuos y tenemos que entender lo que mueve a esos individuos si realmente queremos entender la sociedad. Este es el principio de Buchanan. O sea, rescata el papel del individuo en la sociedad que se nos había perdido por crear conceptos abstractos sobre el papel de la sociedad. La siguiente. Bueno, él, como les decía, él eliminó, nos quitó esa visión romántica de la política, ¿no? La lucha heroica, la construcción de la sociedad justa y ecuánime, ¿no? Todos ellos, los que actúan en la política, son seres humanos, igual que cualquiera de nosotros, con defectos y virtudes, como cualquiera de nosotros, y que responden. No es cuestión de bien o mal, es cuestión de incentivos. ¿Dónde están los incentivos? Y ahí encontraremos la actuación del humano. La política no es una novela romántica. La siguiente. Lo que es reiterar lo mismo. Descubrió también, obviamente, si nosotros situamos que los actores políticos son individuos y lo más importante, sus decisiones tienen costos. No son gratis. Alguien las paga. Generalmente, si la decisión es acertada, que bueno, pero si la decisión es fallida, la pagamos nosotros. La pagamos en términos de impuestos o en términos más crueles, falta de desarrollo, que se pierdan oportunidades que se nos presentaban y no las vimos, no las captamos. Ese es el costo que pagamos por decisiones mal encausadas. Entonces, la política y el Estado no es neutro. No es neutro, tiene costos, y los costos pueden ser altísimos. El desarrollo no es el curso natural de las sociedades. A veces pensamos que el desarrollo es un estado y que nosotros estamos subdesarrollados, pero que vamos a llegar en forma natural al desarrollo. No, lo natural quizás sea que seamos cazadores y recolectores. Eso sería lo natural. El desarrollo implica un esfuerzo. El desarrollo implica trabajo duro, esfuerzo, ver oportunidades, ponernos de acuerdo, colaborar.
O sea, ser recolectores y cazadores es relativamente sencillo. Desarrollar una sociedad es un esfuerzo impresionante. Entonces, y no es gratis. No es gratis, tiene un costo. Y si las decisiones no son bien enfocadas, pues nos cuesta. Entonces, otro de los avances del plan es que todas las decisiones tienen un costo, directo o indirecto. La siguiente. Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Normalmente crecimos con esa imagen idílica de lo que son o lo que creemos que deberían ser, porque muchas veces sí criticamos a los que están, pero queremos que vengan otros, que sean gente que actúe por el bien común, que no tenga que desprendida, y soñamos con ese gran líder que nos lleve al nirvana. Esto es romanticismo, no existen, y si los existen muchas veces nos llevan al precipicio. O sea, cuando yo recuerdo, profesor Arbizu, cuando nos pasaba las películas del Estado nazi, cómo se ve a los ancianos, a los niños con ese fervor, o sea, creían en Hitler, creían sinceramente, no les tenían una pistola atrás y les decían tienes que aplaudir a Hitler, lo creían. Es impresionante. Y sin embargo los llevó a una tragedia, llevó al pueblo alemán a una tragedia. Entonces tenemos que entender que los actores no son seres benevolentes, son seres como nosotros y que actúan en base a intereses, prejuicios e incentivos como cualquiera de nosotros. Ese es el valor del rescate de la individualidad del individuo como actor en la sociedad. La siguiente. Estos individuos se transforman en la unidad de análisis y esto crea dificultad, porque cuando yo hablo de masa, de pueblo, pues meto a todos en un casillero y construyo mi teoría, pero cuando hablo de individuos ya no puedo meter a todos en un casillero. Lo más que puedo llegar es a analizar cómo se forman las tribus, porque los seres humanos, en base a nuestros intereses comunes, formamos tribus. Y hay tribus sencillas, como los aficionados a las motocicletas, que hacemos nuestro club de esas motos que están muy bonitas, las choppers, y hacemos el club de choppers, y yo puedo pertenecer a una tribu de motociclistas el fin de semana, y entre semana a lo mejor soy de la vela perpetua y estoy en mi congregación religiosa, y a su vez puedo estar en un partido político, formo parte de esa tribu. O sea, los seres humanos conforman tribus, y un ser humano, un individuo puede estar en varias tribus a la vez, y esas tribus, el interactuar entre ellas, forman la actuación de la sociedad, y eso crea dificultad. Es muy fácil construir teorías a partir de conceptos como el pueblo, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Es difícil crearla a través de modelos donde el individuo es parte crucial, y entonces el reto es modelizar esas actuaciones. Pero estamos hablando de sistemas complejos, porque cada individuo es diferente, no los podemos encasillar en términos generales. Ese es el reto de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, que tenemos que aprender a trabajar con individuos y modelizar, encontrar esos puntos en común que hacen que una sociedad se mueva como uno solo, aunque está compuesta de individuos. Eso es lo que no debemos perder. La siguiente. Bueno, existen diferencias entre el sector público y el sector privado. No hay diferencias que unos sean buenos y otros sean malos. Simplemente son intereses e incentivos. Y los dos tienen incentivos distintos. En el sector privado, generalmente, nuestros errores nos cuestan. En el sector público, pues a lo mejor nos cuesta la elección o lo más grave que puede llegar a pasar, pero generalmente no nos cuestan, le cuestan a la sociedad. Entonces, el que se aporta la mayor pérdida en las decisiones públicas, generalmente es la sociedad y los individuos que componen esta sociedad. Entonces, nuevamente reiteramos, la única herramienta que hasta ahora tenemos para definir el éxito o fracaso de una política pública son los diagnósticos, las evaluaciones y otros instrumentos, porque las señales no llegan distorsionadas. La siguiente. El Estado no es neutro, no es esa entidad neutra. El Estado tiene costo y sus decisiones nos cuestan. Y para entender esas decisiones tenemos que ubicar al individuo como el eje de esta sociedad y analizar sobre todo los incentivos. ¿Qué incentivos hay? Y en base a eso podemos empezar a modelizar
Si nosotros tratamos de modelizar en términos genéricos, nunca lo vamos a lograr. Si para modelizar una sociedad entendemos los incentivos y los intereses, voilà, ya estamos en el punto de partida correcto. La siguiente. Bueno, como les decía, no es cuestión de bien o mal. Si fuera así sería muy simple. Sería educar en el bien, en los valores, como algunos dicen, a la sociedad, a los individuos, y ya estaríamos. No, es más material, son incentivos. Una persona que fue educada en el bien, si encuentra incentivos que lo incentiven hacia el mal, muy probablemente actuará como mal. Philip Zimbardo, uno de los analistas más prestigiosos del mundo, creo que hay hasta una película, hicieron un experimento en una universidad. Seleccionaron 500 estudiantes, los más similares posibles. O sea, les hicieron un test, dijeron, aquí hay 500, los más naturales, o sea, quitaron los extremos, quitaron las personalidades más extremistas y ubicaron a los 500 más neutrales. De esos hicieron un sorteo y ubicaron, no recuerdo si 40, por sorteo. De esos 500 normalitos, seleccionaron a 40. Y de esos, unos los pusieron en el papel de policías y otros en el papel de prisioneros. Y se fueron a un sótano de la universidad, ahí hicieron una cárcel a los que hacían el papel de policías, que fueron seleccionados al azar. Y entre los más normalitos, les dieron un uniforme y todo. Y los presos, uniforme de presos, y los metieron en las celdas. Bueno, el experimento tuvo que interrumpirse. Los policías empezaron a torturar. En las noches, cuando no había vigilancia, cuando las cámaras se apagaban, empezaron a torturar y a aprovecharse de los prisioneros. O sea, gente de bien, gente normal, adoptó el papel de policía y adoptó cabalmente el papel de policía y torturó a los prisioneros, que eran gente como ellos, igual que ellos, eran compañeros de ellos. Sin embargo, el poder es un incentivo. Dicen, ¿quieres conocer a alguien? Dale poder y lo conocerás. Mientras no tenga poder, no lo conocerás. Dale poder y lo conocerás. Bueno, eso es un ejemplo de que el bien y el mal no es tanto de cuestión de formación o de educación, es cuestión de incentivos. Y los policías tenían el poder, y el poder es un incentivo a aprovecharse de los demás. El poder es hacer, como nos decía el maestro, el lograr que los otros hagan lo que nosotros queremos. Pues estos estudiantes empezaron a aprovechar el poder que tenían. La siguiente. Bueno, ahora sí vamos a entender, a tratar de entrar. Si tratamos de individuos, tenemos que entender el papel del cerebro en nuestras decisiones. El cerebro es más complejo de lo que muchas veces creemos. La siguiente. Hace años, en mis tiempos juveniles, traté de escribir un libro que nunca lo pude escribir, pero desde ese entonces tenía esta inquietud. Esto es lo que escribí allá por los 70s. Hemos sido capaces de descubrir la existencia de quasars en el universo. Hemos sido capaces de descubrir sonidos que duran una billonésima de segundo, pero no hemos sido capaces de entender el cerebro humano. Esto lo escribí hace muchos años y desde entonces tengo esa inquietud. El conocimiento del cerebro humano ha empezado a evolucionar en los últimos 15 años, a pasos agigantados. Todavía falta mucho, pero tenemos que entender cómo funciona. La siguiente. Esto me encantó porque refleja lo que es la individualidad. Tenemos millones de neuronas. Dicen que hay más neuronas que estrellas. Y sin embargo, pues usted dice algo muy cierto. A cada neurona de nosotros no sabe que existimos, es más, ni le importamos. Realmente no hay un cerebro, hay una función cerebral. Y lo que hacen es conectarse a esta serie de neuronas. Se conectan y generan una idea, una imagen, un prejuicio, un temor, una emoción, etcétera, etcétera. Pero es la conexión de miles o millones de neuronas lo que crean una función cerebral. Pero cada una de ellas no es nada. Algo similar podríamos decir de la sociedad. O sea, como individuo no tenemos, de hecho es uno de los principios del public choice. Yo como individuo no tengo peso en la sociedad. O sea, un voto entre los millones de votos que hay no va a cambiar nada. Pero la suma de esos individuos es lo que puede incidir. Igual nuestras neuronas, no es una neurona. A cada una de nuestras neuronas ni le importamos ni sabe que existimos. Sin embargo, la conjunción de las neuronas es lo que da la función cerebral. La siguiente.
Creemos que hay libre albedrío. Lamento decirles que hay indicios, obviamente no hay pruebas, que no existe tal albedrío, o por lo menos está limitado. Sabemos ahora que los que han escalado al Everest sin oxígeno tienen un genoma especial. O sea, si uno de nosotros no tiene ese genoma e intenta subir al Everest sin oxígeno, lo más probable es que no lo logre, porque todos los que lo han logrado coinciden en que tienen un genoma especial. Entonces, a veces es una cuestión de voluntad. La siguiente. Miren, esta serpiente nos ilustra lo que es nuestros instintos. Esta serpiente es una pequeña serpiente que no es venenosa. Su único medio de defensa es hacerse la muerta. Cuando llega un depredador, esta serpiente se tira de panza, empieza a eructar para generar olores fétidos y se pone toda flácida. El depredador puede llegar con el hocico y moverla y ella está muerta. Bueno, lo impresionante es que esta serpiente, esta pequeña serpiente, lo puede, si al momento en que revienta el huevo, porque la madre no incuba los huevos, acuérdense que nada más los pone y ahí los deja, revienta el huevo, fue el único huevo que reventó, sus hermanos todos se murieron. En ese momento llega un depredador y en ese instante se hace la muerta, eructa y se pone flácida. Nunca vio a nadie, ni a su madre, ni a sus hermanos hacerlo. Es algo que trae en el genoma. ¿Cuántas de estas acciones traemos nosotros y no nos damos cuenta? ¿Cuántas cosas aprendidas a través de miles de millones de años? Porque lo instintivo se aprende a través de miles de millones de años. Hay una serpiente en el lago de Pátzcuaro que se alimenta de sanguijuelas. Y hace 300 años apareció una sanguijuela nueva que la serpiente se la come, la sanguijuela se le pega en el tracto, le chupa y la mata. Y han pasado 300 años y esta serpiente no aprende a distinguir qué sanguijuela la mata y cuál no. Quizás en 1.000.000 de años lo aprende, si es que sobrevive. El aprendizaje instintivo se da a través de millones de años y por eso es difícil de cambiarlo. Y lo traemos todos nosotros. Y esa es parte de nuestros instintos. La siguiente. Bueno, todos creemos que elegimos a la pareja con quien reproducirnos. Lamento decirles que no. Paradójicamente seleccionamos gente genéticamente distinta a nosotros. A nuestras amistades las seleccionamos entre la gente más afín genética, pero con quien decidimos reproducirnos, seleccionamos gente genéticamente distinta a nosotros. Y esto es malo para nosotros, porque no estoy eligiendo mi media naranja. A lo mejor es mi medio zapote, pero no mi media naranja. Para amistades sí buscamos medias naranjas, pero para parejas, para reproducirnos, no buscamos medias naranjas. Para nosotros en lo personal es malo, pero para la evolución de la especie es positivo. Porque si todos escogiéramos gente similar, entonces los canallas se casarían con las canallas y tendrían cada día más canallitas. Y los benévolos se casarían con las benévolas y tendrían una estirpe cada día más benévola. No, la evolución nos hace que nos mezclemos, porque es lo que permite combinar canallas con benévolos. Y bueno, y tender hacia el centro. Y además en términos de protección, cuando apareció por ejemplo el SIDA, muchas proyecciones eran catastróficas, pensaban en el fin de la humanidad. Sin embargo, lo que se ha visto, generalmente cuando un miembro de la pareja enferma, el otro no, a pesar de haber estado expuesto al contagio. ¿Por qué? Porque el otro es genéticamente distinto. Es nuestra solución a la supervivencia. O sea, por eso las epidemias no acabaron con la especie humana, porque seleccionamos gente genéticamente distinta a nosotros, y nosotros creemos que nosotros decidimos. En realidad hay una voz interior que nos dice, esa, aunque a ti en lo personal no te conviene, eso no importa, evolutivamente importa, y vas a seleccionar a alguien genéticamente distinto a cada uno de nosotros. Y bueno, ya los que estamos casados entendemos muchas cosas que no entendíamos, pero son de los misterios que guarda el cerebro humano. Y si no los conocemos, somos prisioneros de ellos. La siguiente. También hay un cerebro femenino y otro masculino. Esto a veces a las feministas radicales no les gusta, pero sí somos diferentes. La prueba más contundente es que a un niño recién nacido, un niño o niña, ven que ya hay aparatos que determinan hacia dónde mira un niño. Ponen una computadora y le pasan una imagen de un rostro y además pasan una imagen de un objeto como un juguete, un coche de juguete, etc., con un día de nacido. Adivinen qué miran las niñas.
el rostro. Adivinen qué miran los niños, el objeto. O sea, no es, con un día de nacido no puede decir que fueron sugestionados, que estuvieron expuestos a un medio ambiente. Con un día de nacidos ya hay diferencias. Sí actuamos distintos, somos distintos porque evolutivamente nos desarrollamos en forma distinta. Los hombres salían a cazar, salían en grupo, con un solo líder, muy disciplinados, en silencio, eso es muy importante. No puedes ir a cazar el mamut y estar parloteando. Entonces, de forma disciplinada, bajo un solo líder, y salían a cazar. Y el objetivo era regresar con la presa más grande. Y regresaban a la tribu con el mamut, con lo que sea, y entre más grande mejor. Por eso nos gustan los relojotes, los cochesotes, porque eso lo traemos en nuestros genes ya. Y la mujer se quedaba en la cueva y tenía que hacer muchas cosas a la vez: cuidar a los críos, mantener el fuego, defenderse de alimañas, escoger frutos, preparar la comida, etcétera, etcétera. Y tenían que comunicarse entre ellas. Por eso las mujeres pueden utilizar hasta 20,000 palabras al día, los hombres 4,000. Los hombres no somos de palabras. Entonces, cuando ya llegamos a la casa y nos quieren decir cómo les fue todo el día, las mujeres todas tienen. Y nosotros ya lo que queremos es agarrar el control remoto y estarle cambiando y cambiando y cambiando. Son diferencias y las tenemos que entender. No es cuestión de voluntad, es cuestión de diferencias ya innatas. Las mujeres son hábiles, pueden hacer muchas cosas a la vez. Nosotros no, una sola. Por eso las mujeres no pescan. Los hombres sí. Los hombres podemos generar un estado de casi de meditación en forma natural. Podemos ir a pescar, tirar la cañita, estar 1 hora ahí con la cañita, y en silencio. Las mujeres no. No pueden estar 1 hora con la cañita y en silencio. Pues las mujeres no pescan, los hombres sí. Las mujeres, para entrar a este estado de meditación, tienen que ensayar yoga y otras técnicas. Nosotros no. Nosotros podemos entrar a este estado de no pensar de forma natural. Y esto nos genera conflictos. A veces vamos callados y la esposa: ¿en qué piensas? En nada. ¿Cómo que en nada? Yo te platico todo lo que yo pienso y tú no me quieres platicar. No creen que podemos entrar a un estado de nada. Porque las mujeres no pueden entrar a ese estado de nada. Tienen que ensayar técnicas como el yoga para entrar a ese estado de nada. Los hombres nos salen naturalmente, porque nosotros somos de focalización. Entonces, tenemos que partir de que la diferencia de género sí existe, y hay diferencias. La siguiente. Bueno, también lo que se ha descubierto es que hay una predisposición genética a ser de izquierda o ser de derecha, adoptar una ideología. Y la tenemos, no es una cuestión de libre albedrío. Lo que se ha encontrado es una correlación directa entre la aversión o la asunción de riesgos. La gente de izquierda asume riesgos, la gente de derecha tiene aversión al riesgo. Es la única correlación que hemos encontrado, pero hay una predisposición para ser de izquierda o para ser de derecha. Entonces, nuevamente, el libre albedrío tiene sus asegúnes. La siguiente. Bueno, y pensábamos que los actores económicos éramos seres racionales. De hecho, en la formación económica que yo tuve, se nos enseñaba que los agentes económicos maximizaban el beneficio en base a una decisión racional, y sin embargo lo que sabemos ahora, lo que descubrió Kahneman, que es un psicólogo que obtuvo el Premio Nobel de Economía, es que los seres humanos no actuamos en la mayoría de las veces de forma racional, actuamos de manera instintiva o de manera emotiva. La parte racional consume mucha energía. Entonces, la mayoría, el 90% de nuestras decisiones se toman en el subconsciente, y la mayoría de ellas ni nos damos cuenta. De hecho, en este año, científicos alemanes pudieron predecir qué decisión tomaba una persona 400 microsegundos antes de que la parte racional se iluminara. O sea, antes de que pensara la respuesta, ellos ya sabían con cierta certeza qué decisión iba a tomar, porque primero la toma el subconsciente y la parte racional nada más palomea. Si no encuentra nada que le diga no, cuidado, ¡pum!, la deja salir. Solo que encuentre algo que le diga alerta, entonces ya empezamos a pensar. Pero el 90% de nuestras decisiones, y muchas de ellas, las más importantes en nuestra vida, como con quién casarnos, por quién votar, se toman en el subconsciente. Es más probable que elegir qué botella de agua tomamos, utilicemos el cerebro racional, para decisiones trascendentes, como casarse, o votar, o pertenecer a una cofradía, a un partido, etc.,
que son decisiones trascendentales, y paradójicamente las tomamos por un detalle, por un recuerdo, que nos habló bonito, que nos dijo mentiras bonitas. Yo no conozco a nadie que haga un foda de la persona con quien va a vivir 30, 40, los que aguante, y haga un foda y diga amenazas, debilidades, esto, no, simplemente es una decisión emotiva que debería ser racional. Bueno, en ese sentido lo que hemos encontrado, la siguiente, este es un ejemplo de nuestras decisiones no racionales. Si alguien va, aquí hay una tienda y el refresco le cuesta 10 pesos, pero sabe que a 2 cuadras hay otra tienda y ese refresco le cuesta 5 pesos, lo más probable es que se desplace esas 2 cuadras para comprar ese refresco en 5 pesos. Pero si aquí encuentra una computadora que le gustó, le encantó y le cuesta 13.995 y sabe que a 2 cuadras cuesta 13.990, la compra aquí. Porque 5 pesos que son, o sea, pensamos en términos relativos. Son los mismos 5 que yo me desplacé por el refresco, los mismos 5 pesos que me hace que yo tome una decisión de comprarla acá, porque aquí es poquito. En el refresco, como están viendo la cara, son 5, es el doble. Entonces, nuestro pensamiento seguía en términos relativos. Lo racional sería, si yo soy capaz de desplazarme 2 cuadras por un refresco, también debería ser capaz de desplazarme 2 cuadras por una computadora. Sin embargo, eso no lo hago porque ahí es poquito. La siguiente. Este es un ejemplo clásico también de las decisiones. 1000 personas morirán por una enfermedad si no hacemos nada. Hay 2 opciones. En una de ellas se salvarán 900, en otras morirán 100. Adivinen en las encuestas cuál sale de las opciones. Son exactamente las mismas. Sin embargo, la gente dice la primera. Prefiere salvar 900 que a que se mueran 100. Y es la misma, el mismo resultado. O sea, no actuamos racionalmente en la mayoría de los casos. Eso es lo que tenemos que entender del cerebro. La siguiente. Bueno, el gran genio del entendimiento del cerebro, y les invito a que vean hay 4 videos, fue Henry Laborit. Henry Laborit era un francés de esos clásicos, incluso nunca aceptó que sus obras se tradujeran a otros idiomas porque era francés, pero descubrió algo esencial: el cerebro está diseñado para actuar, no para pensar. Cuando nosotros nos estamos quemando, no es como salen las series del Chavo del 8, donde después de reflexionar quita las manos. En ese momento quitaba las manos. O sea, no pienso que me estoy quemando, simplemente actúo. El cerebro está diseñado para actuar, porque así era la vida. Si yo iba en la selva y de repente algo me rugía por atrás, yo pego la carrera. Yo no me detenía a reflexionar si era un animal peligroso, si no. El cerebro está diseñado por supervivencia, está diseñado para actuar. Y descubrió que el cerebro está diseñado para las acciones básicas: huir, luchar, o reproducirse y comer. Son las acciones básicas, son las de la supervivencia. Ahorita los vamos a ver más a detalle. Pero creo que el que entendió, el primero en entender a cabalidad cómo funciona el cerebro, es este personaje. Hay 4 videos en YouTube excelentes que nos ayudan a entender cómo funciona el cerebro. Y su gran principio es este: estamos diseñados para actuar, no para pensar. El pensar es una adquisición reciente en términos evolutivos y es lo que menos usamos, porque además significa un desgaste energético. La siguiente. En realidad, la complejidad de nuestro cerebro es que no es un cerebro, son 3 cerebros, y esos 3 se comunican e interactúan. Tenemos un cerebro que tiene millones de años, que es el cerebro reptil, que está aquí en el bulbo raquídeo. Ahí están nuestras decisiones primarias: atacar, huir, reproducirnos, alimentarnos. Sin esas funciones estaríamos muertos. O sea, nadie nos enseña a comer o a reproducirnos, son instintos. A huir si algo nos ataca, o a atacarlo si algo se nos enfrenta. Y eso reacciona en microsegundos. Eso es uno de los causales de nuestra violencia. No sé si recuerdan ese anuncio que salía un padre que le iba a pegar a su niño y le decía: cuenta hasta 10. La magia de contar hasta 10 es que el primer cerebro que entra en acción es el cerebro reptiliano, y ese nos da órdenes muy básicas: reprodúcete, ataca, huye o aliméntate. Y se le llama reptil. Ellos no tienen pasado, no tienen futuro, no tienen emociones, no tienen sentimientos. Es simplemente supervivencia pura.
y es el primero que entra. Cuando nosotros contamos hasta 10, damos la oportunidad a que los otros dos cerebros entren en acción. Después entra el cerebro emotivo, y es el que nos hace recordar cuando mi padre me golpeó y me trae esos recuerdos de cuando fui maltratado. Y el cerebro racional es el del futuro. Ese es el último que entra en acción. El cerebro emotivo tarda aproximadamente 3-4 segundos. El cerebro racional tarda 7-10 segundos. Y es el que me dice, si tú le pegas ahora, a lo mejor te odia después. Vas a perder su amistad. Y es el que te hace retroceder. Esa es la magia de cuenta hasta 10. Nuestro cerebro reptiliano nos induce a hacer cosas o a decir cosas de las cuales después nos arrepentimos, porque ese cerebro no piensa, decide de forma instantánea, y si no lo entendemos, somos su prisionero. La siguiente. Estos mismos 13 cerebros tienen tres grandes funciones. El instintivo, que es el cerebro reptiliano, es el de nuestros instintos de supervivencia. Sin él estaríamos muertos como especie. El segundo es el reactivo, es el que nos hace reaccionar, es donde están nuestros recuerdos, nuestras emociones. El cerebro a nivel de mamífero, a nivel del cerebro límbico, el cerebro emocional, que también le llaman así, es donde guardamos nuestros recuerdos. Les hago una prueba. Seguramente todos recuerdan qué estaban haciendo, con quién estaban, dónde estaban el día del ataque a las Torres Gemelas. Pero les pido que traten de recordar con quién estaban, qué hicieron un día antes de ese ataque. Lo más seguro es que no lo recuerdo. Ese día hubo una emoción fuerte. Y esa emoción fuerte se guardó ahí. Ahí guardamos nuestras emociones, guardamos nuestros recuerdos. Y en base a esos recuerdos guardados, es como actuamos, como tomamos muchas decisiones en el futuro. Y por último, el cerebro creativo, que es el más reciente evolutivamente, es el del futuro. Los humanos, a diferencia de los mamíferos no tienen futuro. Los mamíferos pueden ser muy inteligentes, pueden tener recuerdos, emociones. Un perro puede estar alegre, triste, temeroso, acongojado, lo que quiera. Y puede tener sentimientos. Cuando se le muere una cría, la madre sufre. Pero un perro jamás piensa si se va a morir quemado o ahogado, porque no tiene futuro, no puede construir imágenes del futuro. Este cerebro que tenemos es el que nos permite crear futuro, nos permite crear escenarios y nos permite inventar cosas que no existen en la actualidad. Y es el más reciente. Lo adoptó el Homo sapiens hace 200.000 años, entonces los otros tienen millones de años. Pero el que manda es el cerebro reptiliano. Luego es nuestros recuerdos, nuestras emociones pasadas nos van conduciendo. Y el más reciente es el que menos actúa, es el creativo, y es el de las mentiras sociales. El primero que aparece cuando nacemos, de hecho cuando nacemos casi solo somos cerebro reptiliano. Aunque está presente el cerebro racional y el cerebro emotivo, no actúan, no se han conectado. El cerebro emotivo termina de conectarse como a los 3 meses. Un recién nacido casi no tiene emociones, no tiene recuerdos, y hasta los 3 años ya se conectó bien. Por eso nadie recuerda que los primeros 3 años de su vida no tiene recuerdos de esa fase, porque no hubo emociones. Además, el cerebro emotivo recuerda por emoción, el cerebro racional recuerda por memorización. Por ejemplo, las tablas de multiplicar las tenemos que repetir una y otra vez, que nadie le emociona saber que 7 por 7 son 49, no produce ninguna emoción, solo a través de repetición. El cerebro emotivo recuerda cosas que le emocionan a uno. Recordamos el primer beso, el primer golpe, todo lo que fue primero normalmente se nos almacena ahí. Este cerebro racional es el último que conecta alrededor de los 4 años de las mentiras sociales. Si a un niño menor de 4 años ustedes le preguntan, ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá?, va a decir la verdad, va a decir a mi mamá. Después de los 3 o 4 años, ustedes le hacen esa pregunta, miente, dice a los 2, y está mintiendo, quiere más a su mamá. Pero aprende que socialmente es bueno decir a los 2, porque ya se conectó al cerebro del futuro y sabe que si dice a los 2, le van a decir, ay, qué bonito niño, quiere a los 2. El papá se va a sentir orgulloso y a lo mejor le compra un juguete. Ya, trabaja por futuro. Entonces, es el de nuestras mentiras sociales. Si una persona de mi edad se compra un Mustang descapotable y me preguntan por qué, yo voy a decir una mentira social. Voy a decir que por el caballaje, la línea, etcétera, etcétera. Mentira. Quiero ser atractivo al sexo opuesto. Pero eso no lo voy a decir. Es una mentira social. Y este cerebro es el que nos hace decir mentiras sociales. Y es el problema de las encuestas, que la gente no dice la verdad, porque la gente interpreta el futuro.
y en base a ello responden. Y es el problema de las encuestas que miden ingresos. La gente dice, no, si digo realmente cuánto gano, me van a quitar oportunidades, me van a quitar procampo, me van a quitar todos, y mienten. Ese es el problema. Por eso no podemos creerle a las encuestas, porque actúa el cerebro racional y es el que miente, crea esas mentiras sociales que todos las decimos todo el tiempo. La siguiente. Bueno, nuestra idea de la evolución a veces no es muy correcta. Si queremos entendernos, tenemos que entender el concepto de evolución, que va más allá de esto. Esto lo puse como un break para que nos distraigamos un poquito, pero realmente es lo siguiente. La siguiente. Esta imagen de arriba realmente no es certera. No éramos un primate y evolucionamos en forma lineal hasta ser lo que ahora somos. Realmente hubo varios prototipos de Homo sapiens y cada semana se descubren nuevos Homo sapiens. O sea, había en la especie humana, los precursores de la especie humana fueron muchas razas de Homo sapiens, o de Homos más bien, Homos. El Homo sapiens es el que estamos ahí, es el único que sobrevivió, los demás se extinguieron. Porque este Homo sapiens pudo desarrollar un cerebro racional que le construyera futuro y las neuronas de espejo, que no me voy a meter con ese tema, pero es un Homo entre tantos. E inclusive lo más importante, la siguiente, es que estuvimos a punto de extinguirnos. Hace 200.000 años, la mayoría de los Homos que habían aparecido se extinguieron. Solo persistió el Homo sapiens y el Homo neanderthals todavía un tiempo posterior. Calculan que en el mundo había hace 200.000 años llegó a haber 17.000 Homo sapiens en este planeta. Ahorita hay 25.000 gorilas y estamos preocupados por su extinción. Estuvimos a punto de extinción. Sin embargo, surgió algo casi milagroso. Y en 200.000 años este Homo sapiens se reprodujo y pobló este planeta. Ahora somos 7.000 millones o 9.000 millones, no recuerdo. Pero después de estar a punto de extinción y que varios de nuestros primos de los otros prototipos de Homos se extinguieron, porque estos Homos no evolucionaron, no desarrollaron la capacidad de reaprender. Una de las claves del Homo sapiens es que desarrolló la habilidad de borrar un conocimiento y sustituirlo por uno nuevo. Esa es la diferencia, por ejemplo, que tenemos entre los primates inteligentes y nosotros. Los otros Homos generaron el hacha de piedra, llegaron a utilizar el fuego, pero no lo controlaban. Y si nosotros regresáramos en una máquina del tiempo y nos situamos hace 1.200.000 años y veíamos y estudiábamos un Homo de los que hubo, y regresábamos después, 800.000 años después, y encontrábamos que ese Homo era igualito. Las mismas hachas, las mismas costumbres, las mismas herramientas, la misma organización social. Perdón. Bueno, el Homo sapiens en 200.000 años pobló el planeta y logró lo que somos nosotros, porque desarrolló una habilidad: borrar un conocimiento y generar uno nuevo. Nuestros primos Homos no tenían esa característica. Entonces, para borrar un conocimiento tenían que pasar generaciones. Nosotros no. Y es una habilidad que perdemos con la vejez. Borrar un conocimiento y sustituirlo por otro. Es algo que los mamíferos no pueden hacer. Cuando yo enseño a un caballo a hacer algo, después no lo puedo borrar. Se queda. Y nosotros tenemos esa habilidad que la perdemos con la vejez. El ser joven es esa habilidad de no casarnos con un conocimiento, sino sustituirlo por otros. Y es lo que permitió que la evolución se acelerara de forma impresionante y generara un aprendizaje social continuo. La siguiente. Bueno, creo que ya me pasé de tiempo, traía más temas. Yo creo que lo vamos a cortar y nos saltamos toda esta parte. Ya la siguiente. Bueno, hago un paréntesis acá para que entiendan. El cerebro humano está diseñado para actuar, y el cerebro se forma porque nos movemos en un territorio donde tenemos que competir. Y el mejor ejemplo, ¿por qué los vegetales no tienen cerebro? Porque ellos se plantan en un lugar, no tienen que competir, no tienen que desplazarse en un territorio. Nosotros los humanos, los animales,
tienen que desplazarse en un territorio y tienen que crear un cerebro, aunque sea primitivo, pero que les permita tomar decisiones, sean instintivas, emotivas o racionales. Y el mejor ejemplo es la Siria. La Siria es la mitad de su vida es vegetal, animal, la mitad de su vida es animal. Esta Siria tiene un cerebro muy primitivo, un cerebro realmente meramente instintivo, que anda flotando por el mar. Y de repente, por alguna cuestión que no sabemos, elige una piedra en el fondo marino, se asienta ahí, y en ese momento se come su cerebro. Ya no lo necesita, y se convierte en un vegetal. Bueno, esto se lo traigo a colación porque cuántos de nosotros nos convertimos en la vejez, en las Sirias, ¿no? Ya no lo requerimos y no los comemos literalmente. Pero el cerebro está diseñado para actuar, está diseñado para competir en un territorio, y es lo que nos hace tomar decisiones, ese sentido de competencia, y por eso es necesario el cerebro. Y bueno, el máximo cerebro que hemos desarrollado es el cerebro humano. La siguiente, me voy a entretener con esto. Bueno, miren, hemos tenido tres grandes etapas en la evolución reciente. La era agrícola, donde dependíamos más del esfuerzo, más del trabajo, poco capital, poca tecnología. Después apareció la era industrial, donde ya el capital se convirtió en algo importante, empezó a requerir más conocimientos y mucho trabajo. Estamos entrando, nos toca entrar a la era del conocimiento. Es una nueva era que nos va a llevar no sé a dónde, pero ahora el conocimiento adquiere mucho más importancia. El conocimiento es tal que hasta ahora hemos sido productos de una evolución. Quizás nosotros no lo veamos, pero en el futuro el ser humano va a ser el artífice de su evolución. Ya se pudo lograr lo que le llaman el camino de Dios. Todos sabemos, una célula, cuando se crea la célula madre y se fertiliza en el óvulo, sabemos que se forman dos células. Estas dos células son indistintas. No hay ninguna diferencia entre esas dos células. Esas dos células se convierten en 4, esas 4 en 8, esas 8 en 16, hasta llegar a 64, hasta la 64ª división. Son exactamente iguales. A partir de la 64ª división empiezan a manifestarse pequeñas diferencias. Y una de esas células terminará en uña, otra de esas células terminará en hígado, porque se empiezan a diferenciar. Entonces, lo que ya se logró en forma experimental es tomar una célula de un ratón y hacer el camino de retorno hasta crear una célula madre. Las implicaciones que tendrá en el futuro es que en un futuro, que quizás ya no lo veamos nosotros, alguien enferma del hígado, toman una célula de él y crean un hígado. Esto permitirá al hombre quizás vivir 270 años. 270 años va a cambiar el mundo. Imagínense, yo me caso a la edad de 30, vivo 270 y voy a vivir 240 años con la misma persona. ¿No? Vamos a ser artífices de nuestra evolución. Vamos a hacer modificaciones genéticas, vamos a modificar genéticamente al hombre. Lo que depara, miren, si nosotros despertáramos a un agricultor de hace 10.000 años, lo despertáramos y lo trajéramos a la vida actual, lo más probable es que al principio quede maravillado, tractores, máquinas, sistemas de riego. Después de un tiempo va a entender que en esencia sigue siendo lo mismo: echar la semillita, taparla y echar la riega. Nada más que ahora lo hacemos con fuerza, con tecnología, pero es lo mismo. Viene la era del conocimiento, productos biológicos. Si lo despertamos dentro de 200 años, ese mismo agricultor no va a entender nada. O sea, estamos ante la puerta de una verdadera revolución que va a revolucionar todo. No sé si para bien o para mal, pero va a haber un gran cambio. Y estamos en la apertura de la puerta. Y una de las condiciones es entender nuestro cerebro. Si no entendemos nuestro cerebro, y para concluir, dice Henry Laborit, entender el cerebro humano nos permite hacer cosas, tomar mejores decisiones. Es como la ley de gravedad. La ley de gravedad ahí está. No la podemos obviar. Yo no puedo ponerme a meditar y levitar y desafiar la ley de gravedad. Ahí está la ley de gravedad. Pero puedo construir máquinas que desafíen esa ley de gravedad y me permitan volar.
Lo mismo es el cerebro, ahí está, con su cerebro límbico, su cerebro reptiliano, su cerebro racional y su interconexión entre todos y toda la complejidad que tiene. Ahí está, pero cuando yo lo conozco, no lo puedo obviar, pero puedo entenderlo y puedo tomar mejores decisiones. Y bueno, traía más material, pero ya con esto... bueno, ya esta es la última. Esto se los traje a colación, porque en las ciencias sociales estamos muy imbuidos. Creo que uno de los grandes problemas son las ideologías, sea de derecha o de izquierda, no hay ideología buena y ideología mala. Y tenemos que tomar una decisión. O somos cruzados, lo cual es válido, y vamos a defender la verdad absoluta, y vamos a combatir el mal, y vamos a liberar de los males a este planeta y todo eso. Es válido. O somos científicos, pero no podemos mezclar las dos. Tenemos que tomar una decisión. Hasta ahora hemos mezclado las dos. Estamos en una situación como la Edad Media, donde se mezclaba ciencia y religión. O actuamos como científicos y tratamos de ser lo más objetivos posibles. Y ojo, lo más objetivos posibles, porque el ser humano ahí está, nuestro cerebro ahí está, y nuestros instintos y todo ahí está. O nos vamos a comportar como cruzados, defensores de la verdad absoluta. Pero no podemos mezclar las dos. Las dos son válidas. El que quiera ser un cruzado y conducirnos, abrirnos las puertas del paraíso, etc., es válido. Pero no adopte la posición de científico. Y el que quiera ser científico, que se olvide de ser cruzado. Tiene que analizar las cosas con objetividad. Y con esa invitación termino esta plática y espero que haya sido útil. Muchas gracias. Agradecemos la interesante y amena participación del licenciado Salvador Schiavón. Si alguien del público tiene alguna pregunta, puede formularla. Adelante. Ciencias sociales no se puede experimentar. Pero me llamó la atención su primera afirmación sobre la posibilidad o no negativa de que se experimente ciencias sociales. Me parece que en los últimos años, con el avance de la computación, mi banco, mi mercado, mi escuela, mis amigos, pues conozco, tienen mucha información y es muy probable que se experimente sobre esa información, no en particular yo como individuo, sino algún tipo, género, espécimen de individuos, etcétera, ¿no? Nuestras costumbres, preferencia, ese tipo de cosas. Y no dudaría yo que, conociendo algunas revelaciones de Snowden y ese tipo de cosas, se han llevado a cabo estudios que realmente son experimentos sobre nosotros y son en parte de ciencias sociales. Me gustaría que pudiera ampliar su comentario al respecto. Gracias. Sí, la otra conferencia alternativa que estaba pensando para hoy, pero ya no la traje, sobre este tipo de evaluaciones. Es posible, pero con mucha limitante. O sea, yo puedo estudiar a un ser humano que evolucionó en X aspecto o fue beneficiado de tal aspecto, pero no tengo una máquina del tiempo que regrese y pueda saber ese ser humano sin esa intervención pública qué hubiera pasado con él. O sea, puedo estudiar y evaluar qué pasó con esa persona al momento de recibir un incentivo público y qué pasó 2 años después. Pero no puedo regresar en la máquina del tiempo y saber qué hubiera pasado si no hubiera recibido. Entonces, para eso diseñamos lo que le llamamos evaluaciones cuasi experimentales, porque no podemos hacerlo. Entonces, podemos determinar, hacer evaluaciones cuasi experimentales que no son 100% certeras, pero nos acerquen a determinar un posible impacto de un programa. Es toda una metodología que se ha ido desarrollando y evolucionando. Es imperfecta, pero sí existe y es factible, pero es imperfecta. Solo nos acerca, pero no es determinante. O sea, no estamos trabajando con piedras. Una piedra la puedo deshacer, volverla arena, volverla a reconstituir, hacer lo que quiera. Con el ser humano no puedo regresarlo o hacer otras cosas, pero sí hay la evaluación cuasi experimental, pero tiene serias limitantes, serias dificultades y requiere todo un conocimiento metodológico para aplicar, no es cuestión de nada más de observar. O sea, por eso les digo, las ciencias sociales son más difíciles que las ciencias exactas, aunque tengan mayor atraso, porque no hemos sido capaces de generar instrumentos matemáticos, metodológicos, estadísticos, etcétera,
que nos permitan analizar mejor nuestras realidades socioeconómicas. Tenemos tiempo para otras 2 preguntas más, no sé quién. Adelante. Buenas tardes. La pregunta es muy simple, pero la tengo que hacer un poquito extensa para poderla explicar. Yo siempre he tenido esta inquietud, y ahora que veo que usted es un especialista en la materia de evaluación, pues yo quisiera saber cómo un ser humano se atreve o se siente capaz de evaluar a otro cuando las condiciones de evaluación van a ser únicamente en relación a lo que yo conozco como evaluador. Llámese psiquiatra, llámese juez, llámese terapeuta emocional. ¿Sí? Entonces, evaluar, hablamos todos los temas ahorita, economía. Economía desde la mirada del que tiene dinero, punto. Sociedad, desde la mirada del que ha llegado a lo que él considera el desarrollo que debe ser. Cerebro, los estudios que se han realizado en base a una sola óptica, la de aquellos que creen que eso es como debe ser, que de todo aquello que también somos seres humanos, que por omisión no ha sido evaluado. Y me refiero a la energía del individuo, porque como decía Prometeo, ¿no? Oye, ¿y por qué no me diste un alma? Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga todo el hígado nuevo, que tenga posteriormente un cuerpo nuevo, si no me van a dar lo que también ya decía el uno de Yo Robot? Entonces, ¿qué soy? ¿Soy un ser humano o soy una máquina? Y aunado a eso, pues la duda, ¿no? Más grande de todas. Si el ser humano ya está diseñado para vivir 150 años desde el día que nace hasta que debiera morir, lo que no sabemos hacer es vivir 150 años. Esto es lo que nunca hemos evaluado, ¿no? Porque genéticamente estamos diseñados para vivir ese tiempo. Emocionalmente nos han dicho que no debemos vivir tanto tiempo. Energéticamente no somos capaces de concebirnos como fuimos concebidos. Entonces, ahí la pregunta, ¿en base a qué nos vamos a evaluar como seres humanos? Aquí créanme, hay más preguntas que respuestas. Nos remito a la paradoja del perro inteligente. Podríamos tener un perro excesivamente inteligente y culto. Es tan inteligente y culto que le gusta la música clásica. Es tan inteligente y culto que ya aprendió, toma el compact disc con el hocico, lo mete en la máquina y él mismo enciende la máquina reproductora y escucha su música, porque es un perro inteligente y culto. Pero que este perro entienda que esa música es producto de una serie de electrones que se reflejan en el compact disc, nunca lo va a lograr. Ese es el límite del perro. La pregunta es, ¿cuál es nuestro límite? ¿Cuál es nuestra frontera donde más allá no vamos a entender cosas? O por lo menos en este momento. O sea, sabemos el límite del perro, no sabemos el límite de nosotros, porque además ese límite se ha ido ampliando. Pero seguramente tenemos un límite y no lo podemos llegar. Lo que quiero es que nos tenemos que mover. En lugar de yo pensar en ovnis, que a lo mejor existen, no puedo decir sí o sí no, me tengo que ocupar de cosas más mundanas y más importantes y más trascendentes. Es como platicaba hace un momento, tratar de dilucidar si hay otra vida o eso, pues puede ser muy interesante, pero yo ahorita me tengo que ocupar en esta vida, me tengo que ocupar en entender esta vida. Si hay otra vida, en su momento lo entenderé, pero si ahorita gasto mis energías en tratar de entender si hay otra vida y cómo es, pues va más allá de mi límite. Entonces, antes de pensar en si hay otra vida, necesito vivir esta y pensar en esta vida. Lo mismo es el conocimiento, tiene muchos limitantes y créanme que hay más preguntas que respuestas y lo complejo, o sea, como no estamos analizando piedras, somos seres humanos, con decisiones muchas veces irracionales, con instintos, con todo lo que ustedes digan, hermano. Eso hace difícil. Si tratamos nada más de analizar esta pequeña sociedad, les apuesto que nos pasaríamos 3 años y no la entendemos, los que estamos nosotros. Para entender un país es muy difícil. Entonces el reto es importante. Lo que les quiero decir es, la gran dimensión de las ciencias sociales es que el reto es más grande que las ciencias exactas.
Y por eso requerimos mayores esfuerzos, mayor dedicación y mayor objetividad. Y olvidarnos ya, o tratar en lo posible, porque todos tenemos nuestra ideología aquí en nuestro yo interno, pero sí tratar siempre de hacerla a un lado, para tener la mente abierta hacia nuevas cosas, porque esa es la verdadera juventud, es cuando uno es capaz de reaprender. El envejecimiento es cuando uno dice, es esto, y no lo cambia. Ese es el envejecimiento, es cuando el cerebro humano envejece, es cuando ya no quiere aprender nada nuevo, cuando ya no hay futuro. Ese es el envejecimiento. Uno puede envejecer en el cuerpo, pero el cerebro envejece cuando ya no hay futuro, cuando ya todo lo sé. Y cuando empiezo a decir, no, los autos de antes y las mujeres de antes, y todo eso era bueno y ya no quiero aprender nada. Cuando ya no tengo anhelos, no tengo objetivos, ese es el envejecimiento. Entonces son temas difíciles, pero bueno, hay que avanzar, no hay de otra. Nos tocó bailar en este lado, y pues, si estuviéramos analizando piedras, estaríamos en un laboratorio y con los microscopios, pues estamos analizando sociedades, con todo lo complejo que tienen, con una suma de individuos, que nomás entender a un individuo ya es una hazaña. Ahora entender millones de individuos es 1.000.000 de hazañas. Doctor Arbizu. Muchas gracias. Aparte de felicitarlo por la plática, una pregunta que me quedó muchos días de nuestros compañeros. El día de ayer fueron evaluadas más de 10.000 personas en conjunto bajo un solo criterio. Y me llamó tremendamente la atención porque además incluso se planteó su continuación. Resulta que a alguien se le ocurrió en la cuerda de la clase inventar una manera de animar a su equipo. Y después de un rato de despegue el portero, pues todo el mundo grita. Entonces, está tremendamente preocupante. Ayer se evaluó y se castigó porque además es un comportamiento claramente homofóbico. Cualquiera que ha estado en el estadio sabe que más de un homosexual comenta eso cuando están ahí. Entonces, me llamó mucho la atención porque efectivamente el comportamiento no es social, es individual. Hay un comportamiento individual multiplicado a la N, que además repercute en muchas cosas. Sin embargo, la sanción quiere hacer de manera general y si no es a ellos, a otros, ¿no? Toda una contenido en base a eso. Y otra cosa, cuando hablamos de la derecha y la izquierda me llama mucho la atención sobre cosas de comunicación, porque además hay una cosa que me inquieta. Siempre que estoy con mis amigos me siento de izquierda, pero cuando estoy con mis hijos me siento de derecha. Bueno, sí, los criterios sociales son muy difíciles. Hay un factor de ambiente, o sea, aparte del genético, hay un factor en el ambiente. Sabemos, por ejemplo, que una mujer cuando pasa por una obra de construcción y le chiflan 20 albañiles se siente agredida. Esto en Italia esa misma mujer pasa por una obra de construcción y los albañiles la piropean y no se siente agredida. Es un factor cultural. Son los mismos albañiles piropeando a una mujer, sin embargo en Italia no se sienten agredidas. En México sí. Son criterios pues, sociales, ¿no? Crecimos en base a aprendizajes, a comportamientos aprendidos, a recuerdos, y en base a ello, cuando estamos emocionados, pues sale esto y no medimos las consecuencias. Finalmente es quizás su cerebro mamífero, emotivo, el que hace crear estos comportamientos sociales, y dudo que tenga un efecto inmediato una sanción. Pero sí, a mediano plazo es muy posible porque el incentivo es a no comportarse así. Finalmente, miren, cuando metemos al escáner a una persona, a un albañil, por ejemplo, y a un profesional sexólogo, de hecho se hizo en realidad, hoy un sexólogo que tiene un programa en Estados Unidos, los metieron al escáner, les pasaron imágenes de mujeres, imágenes eróticas, se iluminaron las mismas zonas del cerebro entre el albañil y el sexólogo. El sexólogo todos los días trata sobre sexo, todos los días analiza y habla sobre sexo, y sin embargo cuando ve imágenes eróticas, las mismas zonas cerebrales se iluminan y con la misma intensidad. Lo que cambia es el comportamiento. Este sexólogo puede controlar estos instintos y puede controlar su comportamiento. El otro pues, no lo controla, no lo deja, pero es lo mismo. O sea, el cerebro del albañil y del sexólogo es el mismo. Nada más que uno lo puede controlar y otro lo deja salir a como Dios lo debe entender.
Y la segunda sobre el cerebro de izquierda, cerebro de derecha, ya se me perdió, pero hay una zona en el cerebro que está por acá, donde Coca-Cola, Dios y nuestra ideología comparten el mismo espacio. Es una zona donde las ideas que tienen mayor fuerza, ¿cómo se llama? Sí, están ahí, es una zona. Entonces, paradójicamente, nuestras ideas religiosas, nuestras marcas, o sea, Coca-Cola, está ahí, y nuestras ideologías están ahí, son difíciles de mover. Esto yo los traía en la diapositiva, pero ya no se los puse. Hace años, no sé si algunos vieron lo que se fue el reto Pepsi. Bueno, resulta que cuando meten a una persona en el escáner, la Pepsi agarró y metió al escáner cerebral a personas y les daban a probar Coca-Cola y les daban a probar Pepsi-Cola. Adivinen con qué refresco se iluminaron más zonas de placer. Con la Pepsi-Cola. O sea, a los humanos nos gusta más la Pepsi-Cola. Esto se demostró científicamente. O sea, más zonas de placer se iluminan en el escáner. Sin embargo, creemos que nos gusta la Coca-Cola. Es una creencia que tenemos muy arraigada. O sea, es más sabrosa la Coca. La prueba es que el 94 o 96% compra Coca y el 4 o 6% compra Pepsi. Pero en realidad nos gusta más la Pepsi. Entonces, cuando Pepsi-Cola se dio cuenta de esto, sacó el famoso reto Pepsi, le invirtió millones de dólares y en todo el mundo hacían una campaña donde a alguien le tapaban los ojos y le daban a probar una Coca-Cola y una Pepsi-Cola. Y después con los ojos vendados le decían cuál escoge, cuál le gustó más. Y la gente escogía Pepsi-Cola, porque nos gusta más la Pepsi-Cola. Cuando le descubrían los ojos, le decían, ¿usted escogió Pepsi-Cola? No lo creían. Decían, no. Esta Coca debe ser vieja, por eso no me gustó. No, esta seguro, la Pepsi lo que realmente tiene es Coca. Y la campaña fue un fracaso. Ahí tiene un ejemplo de lo que realmente queremos y lo que creemos, un conflicto. Entre lo que realmente queremos Pepsi, pero creemos que nos gusta la Coca-Cola. Y esto se han hecho muchas pruebas. Agarran en el escáner y le dicen a una persona, le vamos a dar un vino de $9. Se iluminan unas partes de cerebro. Prueba el vino y pum, se iluminan. Luego le dicen, ahora le vamos a dar un vino de $99 la botella. Pum, se ilumina todo el cerebro de placer. Y es el mismo vino. Solo cree que un vino cuesta $99 y otro cree que es de $9. Y es el mismo vino. Las reacciones diferentes. Es parte de lo que tenemos en el cerebro. Y que hace complejo el entender a estos individuos, a esta suma de individuos. El reto es grande. Ya no podemos hablar de masa, de pueblo. O sea, sí lo usamos, ¿no? Pero como punto de partida de nuestros análisis, ya no es válido. Si queremos ser científicos, tenemos que actuar, ver individuos, su correlación, sus redes que forman y las tribus que forman y la actuación en la sociedad, como grupos rentistas, grupos de presión, grupos apáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay masa, no hay pueblo que nos permita explicar fenómenos sociales. Tenemos que ver individuos que se forman en tribus, en cofradías, en sociedades, pero son individuos. Esa es la enseñanza del Public Choice. Nos regresa al individuo como unidad básica de las ciencias sociales. Aquí, bueno, el compañero había levantado la mano, no sé si quiere hacer la pregunta. Bueno, pues sobre todo agradecer tan interesante exposición, y durante la exposición yo no pude evitar relacionar lo que estuvimos platicando con algo de lo que a mí me ha ocupado últimamente para tratar de entender cuáles son las problemáticas sociales que más nos urge resolver. Y bueno, pues hay muchísimas, ¿no? Desarrollo económico, problemas de tipo ecológico, pero algo que a mí me preocupa o me llama la atención es cómo el tejido social se ha ido diluyendo, se ha ido rompiendo, y darme cuenta de cómo entre ciudadanos y entre habitantes de ciudades o alumnos de una misma institución hemos dejado de ser solidarios. He visto recientemente algunos videos de peleas en las que
en lugar de involucrarse para tratar de detenerlas, se saca el celular y se empieza a grabar y se incentiva esta situación. Tal vez, como tengo un hijo pequeño, estos temas han empezado a ser particularmente sensibles. Y al escuchar, bueno, pues que no tenemos un libre albedrío, es decir, que no tomamos decisiones muy razonadas acerca de cómo vamos a actuar ante determinadas situaciones, pues también recordé un experimento en el que en un área determinada había un número de ratas viviendo, que vivían en armonía mientras habría cierto equilibrio entre el espacio del que podían disponer, y conforme la densidad de población se iba incrementando, se volvían violentas entre ellas. Esta puede ser alguna de las explicaciones, pero me llama también la atención, por ejemplo, que hace falta poner una direccional para intentar cambiar un carril, para hacer que el que viene atrás acelere. Y pues racionalmente no se entiende por qué él va a hacer un consumo mayor de combustible al acelerar para no dejarte pasar cuando era evidente que tenías el espacio suficiente. Lo que conviene es no poner la direccional y meterse, y ni se ofende ni nada, ¿no? Porque al final de cuentas, si uno pone la direccional y se mete, es lo que provoca quizás como una mentada de madre o un acercón a la defensa. Es decir, me despertó mucho su conferencia esta reflexión, o sea, tratar de comprender por qué nos empezamos a volver violentos entre semejantes. Es meramente nuestro instinto de supervivencia, o sea, ese cerebro reptiliano que no piensa. O sea, un reptil, por eso se le llama reptiliano, no tiene emociones, no tiene sentimientos. Un reptil puede estar viendo cómo desollan viva a otra y ella no siente. No odia, no ama, no tiene pasado, no tiene futuro, no tiene recuerdos. Es un reptil, nada más sobrevive. O sea, su mera función es sobrevivir. Y este cerebro lo tenemos. Y es el que nos hace, sin pensar, que ataquemos, dominemos un territorio, porque es lo que nuestro instinto nos está diciendo: domina, controla, compite, aunque tenga costos, aunque yo por no darle el paso puedo tener un accidente. Entonces, cuando entendemos estos tres cerebros, es donde yo puedo jugar con ellos. Mi cerebro instintivo, o sea, alguien me mienta la madre y mi reacción es: me le voy a golpes. Mi reacción instintiva es: yo no sé si el otro va armado. Entonces, cuando yo tengo ya recuerdos y me recuerdo haber visto o haber que alguien por una bronca de vía pública sacó una pistola y le disparó al otro, ya mi cerebro emotivo me dice: cuidado, te puede pasar. Y mi cerebro racional después, pero el problema es que se entra hasta después, es el que me dice: pues si haces esto puedes tener tales consecuencias, te va a costar, te vas a perder tu coche, etcétera, etcétera. El problema es que el primero que entra es ese cerebro instintivo que nos dice: golpéalo, huye, atácalo, etcétera. Entonces, si nosotros no entendemos, somos prisioneros de él. Y por eso, cuando inclusive en nuestra vida diaria alguien nos dice algo y nosotros le decimos una sarta de cosas y después andamos pidiendo disculpas: mira, no es que yo no quería decirte esto, pero sé que te ofendí, sé que te lastimé, pero yo no estaba, ¿no? De hecho, cuando nos emborrachamos, porque la borrachera lo que hace es nubla el cerebro racional, y nos comportamos muy instintivamente y emotivamente, y lloramos y abrazamos: no, compadre, yo por ti doy la vida, porque nuestro cerebro racional se nubla. Lo que hace una borrachera literalmente es nublar el cerebro racional. Quieren ver cómo se comporta una persona sin la parte racional, emborracha. Entonces, entender esto es lo que nos permite actuar. Por eso Henry Laborit decía: esto es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ahí está. Mi instinto agresor ahí está. Pero cuando yo logre entender cómo funcionan estos tres cerebros, cómo se comunican, entonces yo puedo tomar decisiones y no dejar que mi cerebro instintivo me haga hacer cosas de las cuales después me arrepiento, que tenga yo costos. Este es lo más valioso. Yo creo que uno de los descubrimientos más importantes de esta era, y que no se ha difundido suficiente, es entender estos tres cerebros. Cuando entendemos estos tres cerebros, empezamos a entender muchas cosas. ¿Por qué nuestras emociones no es difícil expresarlas? Yo puedo explicar
¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Me es difícil explicar para qué. Me es difícil explicar lo que siento por otra persona. ¿Por qué? Porque eso está en el cerebro emotivo, pero el cerebro emotivo no tiene lenguaje. El que lo tiene es el cerebro racional y le tiene que pedir prestado para expresar algo al cerebro racional su lenguaje. Los mamíferos no tienen lenguaje, pueden expresar emociones, pero no decirlas. Entonces, a los seres humanos nos cuesta trabajo manifestar nuestras emociones, decirle a alguien te quiero, el por qué, todo esto, porque le tiene que pedir prestado su lenguaje al otro cerebro. Entonces, cuando empezamos a entender esto, nos empezamos a entender nosotros mismos. No solo ayuda a comprender la sociedad, ayuda a comprendernos nosotros y ayuda a cambiar y a no ser prisioneros de nuestro cerebro, sino empezar a... Es muy simple. El cerebro reptiliano nos domina y nos ciega, porque es el de la supervivencia. Pero muchas de las cosas ya no son de la sobrevivencia. O sea, si alguien me atacaba hace 100,000 años, pues lo más probable es que me matara. Ahora no pasa de quizás una ofensa o algo así, pero mi cerebro reptiliano me dice, ataca. Cuando realmente no hay mayores consecuencias, a lo mejor en tránsito y me dice una ofensa. Y antes esa ofensa no era, hace 100,000 años, la ofensa no era nada más ya te lanzo la flecha o el puñal o lo que sea. Entonces estamos hechos para eso. Entonces lo que tenemos que hacer es contar hasta 10. Así de simple. Dar la oportunidad que el cerebro emotivo entre y luego entre el cerebro racional. Y ya cuando pensamos las cosas, pues no era para tanto. No, que se vaya. Puede yo meterme en más problemas, ¿no? Entonces, si no entendemos esto, somos prisioneros, somos veletas. Cuando empezamos a entender, empezamos a comprender muchas cosas, ¿no? Sobre todo nuestras decisiones. Sí, perdón. Creo que acá tenemos una pregunta también del compañero que había alzado la mano. Adelante. Buenas tardes. Bueno, tengo varias preguntas, solamente le voy a hacer dos. La primera es esta teoría del public choice y su relación que tiene con el pragmatismo inglés. ¿Cuál es la relación, si es que existe, o es una falsa apreciación que tengo? Otro, usted comenta que en sus diapositivas que ilusamente se piensa que los actores políticos aspiran a promover el bien común. Entonces, ¿a qué se debe aspirar al asumir un cargo público? ¿Al bienestar del mercado, al bienestar individual, al de ciertos sectores? De hecho, en nuestra formación, yo soy abogado y relacionista industrial, nos dijeron que la finalidad del Estado era promover el bien común. Entonces, si le quitas esa función, ¿hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Delegar funciones al sector privado o a ciertos sectores de poder fáctico? Gracias. Las dos preguntas son difíciles y complejas. El pragmatismo inglés, no entendí bien esto, pero recuerdo que un amigo colombiano, Carlos Salazar, me dice que los colombianos vuelven locos a los ingleses porque son muy expresivos. Nosotros somos medianamente expresivos, casi no usamos mucho las manos. El inglés no usa las manos. Entonces cuando platica con un colombiano y el colombiano empieza así, el colombiano hace así y hace así para el otro lado, como en su formación ellos, y no sé si esto puede explicar un poco. En Inglaterra quizás esto, no lo sé, mentiría si te puedo decir que el public choice está asociado al pragmatismo inglés, pero lo más probable es que sí, porque la cuna de la economía, del conocimiento económico fue con los ingleses, con Adam Smith, David Ricardo, cuando crea el libro que trata de entender, que es un libro más psicológico que económico, de la riqueza de las naciones. Pues finalmente yo creo que sí todo está asociado al modelo, a ese pragmatismo inglés, pero no lo sé, honestamente no alcanzaría a responder. En cuanto a la segunda, obviamente la función pública debería, que usamos mucho, pues sí, debería estar orientada al bien común, ese debería ser su objetivo, pero sabemos que está diseñado, actuado por seres humanos que son iguales a nosotros, con sus defectos y virtudes, y que obedecen a instintos, obsesiones, incentivos, son igual que nosotros. Entonces lo que tenemos que generar es instrumentos.
instrumentos que midan la eficacia y eficiencia, que controlen el despilfarro, y para eso hemos generado instrumentos como la transparencia, la evaluación, etc. Imperfectos, pero ya los hay. Eso es lo único que ayuda. Imagínense cómo es la vida pública con esos instrumentos. Imagínense lo que es sin esos instrumentos, ¿no? Eso lo vimos con los reyes absolutos, ¿no? Podían tener un capricho y se hacía lo que su santa voluntad sea. Estos instrumentos ayudan a amortiguar. Ahora, ¿qué necesitamos? Generar mejores. O sea, pensar que vamos a encontrar líderes buenos, benevolentes, que actúen por el bien común, pues será mejor. Pero yo no metería las cosas a otros, porque son seres humanos iguales que nosotros. No, lo que hay que generar es instrumentos, reglas del juego mejores para garantizar o acercarnos más al bien común. Pero el bien común, de manera natural, difícilmente se da. Buscar más la colaboración social es otro instrumento, pero tenemos que generar esos instrumentos y esos son los retos de las ciencias sociales. O sea, lo que debemos eliminar, y creo que es la gran aportación, independientemente de si es el mercado o no, si se debe intervenir o no, es la gran aportación, creo que de Buchanan, le quitó ese romanticismo que estaba impregnado tanto en derecha como en izquierda, ¿no? Hay elementos que izquierda o derecha los comparten. De hecho, el populismo, la otra vez me tocó que hablé algo mal de un gobierno populista y alguien de izquierda se puso la camiseta y me reclamó. Y le digo, no, nosotros estamos acostumbrados a que en Latinoamérica el populismo adopta la máscara de izquierda, pero en Europa hay muchos populistas que adoptan la máscara de derecha. De hecho, las ideologías son en realidad una máscara. Entonces, el ser de izquierda o derecha es muy relativo y no hay una lucha entre el bien y el mal. Entonces, yo creo que mi gran conclusión es que debemos tratar de ser lo más objetivos posible. Nunca lo vamos a lograr al 100%, no lo podemos, porque somos humanos. Sí, tratar de ser lo más racional y en cada caso analizar. Quizás haya sectores que sí se justifique, y yo creo que sí los hay, la intervención de políticas públicas. Hay sectores donde no se justifica. Y parece ser, obviamente eso es un gran debate, pero parece ser, las evidencias así nos lo dicen, que donde menos debemos intervenir es en el tema de pobreza. Paradójicamente parece que los países que más combaten a la pobreza, hay más pobres, porque se generan incentivos. Todo el mundo queremos parecer pobres, aunque no lo seamos. Porque si parezco pobre, voy a recibir apoyos, ayudas. Hay muchos estudios que nos apuntan a que no debe haber esa discriminación entre ricos y pobres. Y porque si no se incentiva la pobreza, todo el mundo quiere parecer pobre. A lo mejor no serlo, pero sí parecerlo. Y eso, acuérdense que cuando uno adopta el uniforme de policía, terminará actuando como policía, como lo demostró Philip Zimbardo. Si adopta uno el uniforme de pobre, terminaremos actuando como pobres. Si adoptamos el uniforme de cruzados, terminaremos actuando como cruzados. Y si adoptamos el uniforme de científicos, terminaremos actuando como científicos. La duda, la propuesta, y es lo que creo que debemos tratar siempre en nuestro sector, en nuestra área, es actuar más como científicos y menos como biólogos o como cruzados. Lo cual es válido, pero no en la ciencia. Debemos tratar de ser más objetivos, desprendernos de esas caretas ideológicas que cubren una realidad. Y si no, no vamos a avanzar. Mientras sigamos discutiendo, las discusiones entre izquierda y derecha generalmente son bizantinas. El término bizantino surgió porque mientras el imperio del Bizancio se estaba desmoronando, la gran discusión era si los ángeles tenían ombligo o no. Y puede ser muy importante saber si los ángeles tienen ombligo o no. Pero el imperio se les estaba desmoronando y se les desmoronó. Estaban ocupados en cuestiones ideológicas y el imperio se les desmoronaba. Entonces, nos podemos ocupar de cuestiones ideológicas. Y como hay una predisposición cerebral, podemos discutir años con alguien. Yo soy de derecha y discuto con alguien de izquierda. No lo voy a convencer, que hay una predisposición. Entonces, perdemos tiempo. Si actuamos como científicos, perdemos menos tiempo. Esa es la gran conclusión. Y yo creo que hacia donde, sin querer, Buchanan tenía una ideología, tenía una forma de pensar, etcétera, etcétera. Pero lo que descubrió es el valor del individuo.
quitó el romanticismo o sea, como que nos debemos quedar, independientemente de qué tanto hacemos la política, la teoría del public choice, es eso, que creo que sí es válido. El individuo como eje fundamental de la sociedad, con sus problemas, sus instintos, sus incentivos. Y dos, desmitificar el servicio público. No hay romanticismo. Esto es como dicen que los matrimonios arreglados son más felices que los matrimonios elegidos. ¿Por qué? Porque en esas sociedades donde a mí me dicen con quién voy a casar, yo no pensé en la princesa azul y la mujer no pensó en el príncipe azul, yo no pensé en la Dulcinea. Cuando elegimos pareja, creamos expectativas muy altas y esa princesa después se convierte en una fiera y ese príncipe azul después resulta un engañado y nuestras expectativas y nuestro sufrimiento. En cambio, cuando un matrimonio arreglado, con esa metrópoli, alguien eligió por mí, hay menos infelicidad. No sé si hay más felicidad, pero hay menos infelicidad. Entonces, vamos viendo las cosas de manera distinta y quedémonos con la gran aportación de esta teoría. El ser humano como eje fundamental y desmitificar. O sea, héroes que se enreden en la bandera y se arrojen. Si realmente pasó, yo no sé, pero si se arrojó o no se arrojó, no sirvió para maldita la cosa. No cambió nada el curso de este país. Entonces, hay que desmitificar. Bueno, damos por concluida esta conferencia magistral. Agradecemos al licenciado Salvador Esquiabón por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y a nombre del Colegio de Veracruz le hacemos entrega de un reconocimiento.